Dígalo conmigo, la paradoja. La vida es una paradoja interesante. La vida es una situación en la cual todo se concentra en una elección. Dígalo conmigo, todo se concentra en una elección. Por ejemplo, si usted se va a casar, pues tiene que hacer una elección. La elección consiste en me caso o no me caso, ¿verdad? La primera elección podría ser una cuestión muy consecuente o muy a consecuencia de, pero la otra elección primaria no es, la primera elección no es si me caso, la primera elección si lo acepto o no lo acepto, si la acepto o no la acepto. Todo es cuestión de una elección. Yo hice una mala elección esta semana y me tomé un smoothie de fresa que no leí la etiqueta y traía nuez y todo el jueves me lo pasé en cama. No podía caminar, bajé de la segunda planta y jamás volví a subir hasta la noche porque no podía caminar. Entonces hice una mala elección. Pero todo en la vida es una elección. Todo en la vida es una elección. Jesucristo hace una invitación. Jesucristo no hace una imposición. Dígalo conmigo, Jesucristo no hace una imposición. Jesucristo hace una invitación. Hay iglesias que hacen imposiciones. Te dejas la falda larga, te dejas el pelo largo, no usas esto, no, es una imposición. Entendamos esto. Dios no hace una imposición. La imposición las hacemos nosotros los seres humanos. Téngalo claro, porque muchas veces muchas personas critican a las iglesias. No. La persona que dirige hace una imposición, pero la persona que sigue acepta la imposición. No es un asunto de una persona, es un asunto de dos personas. Aquel que impone y aquel que recibe la imposición. Ahora, si usted necesita entender algo en la vida, es que todo es una elección. Y mientras usted haga elecciones correctas, puede caminar correctamente. Dígalo conmigo, mientras yo haga elecciones correctas, puedo caminar correctamente. Me fascina ver a los jóvenes, me encantan a mí los jóvenes, porque ellos no andan, me levanté y me dolió la espalda, me levanté y me dolió la rodilla, me levanté y me dolió el brazo. Nosotros los viejos predicamos de cuál es el nuevo dolor que acabamos de tener. Pero los jóvenes no, me encanta andar con los jóvenes, pero aunque tienen mucha fuerza y tienen mucha vitalidad y tienen muchas ganas, les falta inteligencia. ¿Ok? Les falta inteligencia porque no saben definir, no saben decidir. Y lo entiendo. ¿Saben por qué lo entiendo? Porque yo también fui joven. Entonces, una cosa he hecho bien en la vida yo. La primera que he hecho bien en la vida y es de las mejores cosas que he hecho en la vida. Número 1 fue casarme con Telenia Lázaro Córdoba. De las mejores cosas que he hecho en la vida. La número 2, y usted casi nunca lo ha oído esto, quizás la primera vez que lo va a escuchar. La segunda cosa que hice buena en la vida fue no divorciarme de Telenia Lázaro Córdoba. Entonces, es una elección, la vida es una elección. La pregunta es, ¿por qué o a quién o por qué has de elegir lo que vas a elegir? Esa es la pregunta. La palabra del Señor hoy nos hace una llamada de atención a nosotros. Deuteronomios capítulo 8, versículo número 19 nos dice, este pasaje es un pasaje bien consciente. Dígalo amigo, bien consciente. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares. Note cómo dice ahí el verso, yo lo afirmo hoy contra vosotros. En otras palabras, él subraya esa frase. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Verso número 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta es la paradoja de la vida. El esclavo quiere ser libre, pero en muchas ocasiones el libre se hace esclavo voluntariamente. Dígalo conmigo, el esclavo quiere ser libre, pero el libre
se hace esclavo muchas veces voluntariamente. Hay una gran diferencia entre estas dos circunstancias. Hay por lo menos dos clases de esclavitud. Aquella por la cual la persona involuntariamente llega a ser esclavo. Puede ser por circunstancias sociales. Los primeros afroamericanos que llegaron a los Estados Unidos fue producto de la esclavitud. Ellos no decidieron venir. Ellos decidieron, ellos estaban bien en su lugar. Hay situaciones por las cuales se hace esclavo por situaciones, condiciones sociales. Puede ser por condiciones raciales. Puede ser por condiciones gubernamentales de oposición de esclavitud, de imposición de esclavitud. O puede ser por el tráfico humano que hasta hoy se practica y lleva a millones de personas a la esclavitud sexual o a la esclavitud laboral. Esta es una situación de esclavitud involuntaria, a la cual la persona es forzada a ser un esclavo. Estas personas no pidieron ser esclavos, no querían ser esclavos y por lo tanto desearían ser libres y dejar de ser esclavos. Pero hay un segundo tipo de esclavitud. El primer tipo de esclavitud son personas que circunstancialmente llegaron a ser esclavos. Pero hay un segundo tipo de esclavitud. El segundo tipo de esclavitud es aquella a la cual la persona le entrega su libertad a algo o a alguien. Dígalo conmigo, le entrega su libertad. Le entrega su libertad a algo o a alguien. Entendamos que para entregar la libertad significa que él era libre, pero ha empeñado o ha vendido su libertad por alguna razón o por algún precio. Aquellos que son esclavos circunstanciales, en la vida o el tiempo o la injusticia o situación racial lo ha llevado a ser esclavo, tiene la esperanza de un libertador. Cuando es un esclavo circunstancial, tiene la esperanza de un libertador. Dígalo conmigo, tiene la esperanza de un libertador, porque es un esclavo circunstancial. Él no quiso ser esclavo. Tiene la esperanza de un libertador. Puede que exista algún cambio en su situación. Puede que cambie el gobierno. Puede que muera aquel que lo hizo esclavo. Puede que su situación cambie porque tiene la oportunidad de que aparezca un libertador. Sin embargo, aquellos que propiamente se han hecho esclavos no tienen la esperanza de que alguien venga a librarlos. Aquellos que ellos mismos se han hecho esclavos no tienen la esperanza de que alguien venga a liberarlos. Lógicamente no se han conquistado ellos mismos mediante la libertad. Y una de las grandes razones por las cuales las personas se autoesclavizan es únicamente por la falta de disciplina. Dígalo conmigo, las personas se esclavizan por falta de disciplina. La falta de disciplina, al no permitir que alguien les aplique algún tipo de disciplina que los pueda corregir para que en algún momento puedan ser libres. Por esta razón, el que ha llegado a ser esclavo voluntariamente no tiene esperanza de un libertador. El que es esclavo circunstancial tiene esperanza de un libertador. El que es esclavo voluntario no tiene esperanza de un libertador. Es fácil luchar por la libertad cuando es esclavo de alguien. Dígalo conmigo, es fácil luchar por la libertad cuando se es esclavo de alguien más. Pero casi es imposible luchar por la libertad cuando uno mismo se ha hecho esclavo. Aquí hay una gran diferencia. Y quiero que usted entienda que la primera consecuencia de la esclavitud no reposa en la voluntad del esclavo, reposa en la voluntad del opresor. En la primera circunstancia de esclavitud. Pero en el segundo tipo de esclavitud, entonces la esclavitud reposa en la voluntad del que ha decidido hacerse esclavo. Él entregó su libertad. Un profundo concepto que también reposa en la voluntad. Aquella voluntad a la cual tenemos derecho, pero aquella voluntad que porque le damos un lugar al corazón y a sus deseos,
entonces nos lleva a renunciar a nuestra voluntad y lo ponemos a voluntad de nuestros deseos. Querido, dígalo, repítalo conmigo, por favor. Muchas veces le tengo que decir no a mi propio corazón. Otra vez, muchas veces le tengo que decir no a mi propio corazón. Porque la palabra de Dios hace una aclaración y dice: más engañoso es el corazón que todas las cosas. Y pregunta: ¿quién lo conocerá? Porque el corazón es una productividad de antojos. Y los antojos son pasajeros. Dígalo conmigo, los antojos son pasajeros. ¿A cuánto les gusta el ice cream? ¿Lo come 3 veces al día? Es un antojo. Dígalo conmigo, cuando es un antojo, no es una necesidad. Otra vez, cuando es un antojo, no es una necesidad. ¿A cuántos les gusta tomar agua? ¿A cuántos no les gusta tomar agua? Yo conozco a algunos que prefieren Pepsi. Pero la Pepsi, tarde que temprano, los va a pepsiar. Les va a hacer un Pepsi agujero en el estómago. Pero el agua no. El agua es una necesidad, no es un antojo. Cuando usted le permite a su corazón que su corazón determine las cosas, usted está en problemas, querido. Muchas veces le tenemos que decir no al corazón. ¿Qué es eso? Suena como un juguete o algo así, ¿verdad? ¿Qué? Es una está recibiendo un mensaje de Marte o de Júpiter por ahí. Hoy la palabra de Dios nos lleva a hacer una aclaración hermosa. Nos invita a la prosperidad. Dígalo conmigo, nos invita a la prosperidad. ¿No le gusta la prosperidad a usted? Nos invita a la prosperidad. No, hombre, yo estoy pero encantado cuando la Biblia me habla de prosperidad. Nos invita a la prosperidad, producto de la obediencia. ¿Producto de qué? De la obediencia. No nos invita a la prosperidad que nos lleve ni a la desobediencia, ni tampoco a la vanagloria. Ay, ay, ay. No nos invita a la prosperidad que nos lleve a la desobediencia, ni tampoco a la vanagloria, y mucho menos a la prosperidad que nos haga olvidarnos de Dios. Dios quiere que seamos prósperos, pero que sepamos utilizar la prosperidad que nos da, sin ser esclavos de las cosas que tenemos. Dígalo conmigo, la prosperidad sin ser esclavo de las cosas que tenemos. A mí me impresiona un vecinito que tengo. Lo admiro, de verdad lo admiro, este vecinito. Sale en la mañana del sábado con su uniforme de ejercicio. Y pues yo pienso, no sé, como mi mañana comienza después de las 12 de la mañana. Mi día comienza a las 12 de la mañana, no a las 12 del mediodía, no, tempranito a las 12, esa es mi mañana. Y veo a mi vecino limpiando los rines de su camioneta, echándole almorol a las llantas para que estén negras, brillosas, limpiando la camioneta. La miras tú y dices: ojalá no la saque, ojalá no la saque. Porque donde la maneje la va a ensuciar otra vez. Y yo lo veo que sale con su camioneta. ¿Para qué la sacó? ¿Para qué? Estaba bien guardada ahí, no se iba a manchar otra vez y se podía ahorrar la próxima limpieza. Él está enamorado de su camioneta y va, le limpia los rines y todo. La prosperidad de Dios nos invita a no ser esclavos de las cosas. Con la primera cosa que hay que luchar para no ser esclavo de las cosas que tenemos, apréndaselo por favor. Dios mío, esta es una flecha directo al corazón. ¿Quién dijo esa canción? Luis Miguel o algo así. Dice: con la primera cosa que hay que luchar para no ser esclavo de las cosas que tenemos, hay que luchar contra la vanagloria y contra nuestro propio ego. Contra nuestra vanagloria y nuestro propio, ¿con la qué? Y con nuestro propio
Cuando tú sirves a esas dos cosas, eres esclavo de tu vanagloria y de tu ego. Ay Dios, vamos a seguir con el mensaje. El caso de Moisés es un caso difícil de vivir para cualquier hombre. Moisés está a punto de terminar su jornada. Fue llevado del palacio al desierto, del desierto nuevamente al desierto y del desierto a la tumba. Este proceso que Moisés sufrió fue para enriquecer al pueblo de Israel. Dilo conmigo, el proceso de Moisés fue para enriquecer al pueblo de Israel. Si tú fueras Moisés y estás en el palacio del faraón, en lo más exuberante del mundo, yo te puedo decir que hasta el día de hoy, por eso Egipto es tan estudiado, por las cosas fantásticas y maravillosas que hacían. Tenían una inteligencia y tenían una sabiduría para hacer cosas impresionantes. La navaja de rasurar se creó en los Estados Unidos por un hombre de apellido Gillette. Y a partir de ese momento, de que se creó la navaja de rasura, entonces los presidentes de los Estados Unidos empezaron a cortarse la barba y entonces los presidentes ya no eran barbones. Te estoy hablando aproximadamente de, no sé, 80, 100 años hacia atrás. Pero los egipcios, para que una persona, una mujer se presentara ante el faraón, tenía que realmente estar totalmente sumergida entre, dicen algunos, entre algún tipo de leche ahí para que su cuerpo absorbiera todos los perfumes, y cuando la mujer caminara sus perfumes estaban impregnados en su piel de tal forma que caminaba y era un perfume ambulante. Pero también se dice que ya existía la depilación femenina para aquel entonces. Estamos hablando de miles de años en el pasado. Ahora, ¿te imaginas tú a Faraón crecer dentro de este ambiente en el cual tiene todo? ¿Te imaginas los abanicos de aquel momento? Abanicos humanos. Y le sube el botón. Y el abanico no se podía apagar. Ese abanico no se podía apagar. Tenía que estar así. Porque donde se apagara el abanico, lo apagaban. Ese era el momento donde venía Moisés. Moisés utilizaba túnicas espectaculares en el palacio más cosmopolitan de su tiempo, en el lugar donde se aprendían las artes y los idiomas más grandes. Imagínate ahí Moisés. Y que luego le diga a Dios: Moisés, quiero que renuncies al palacio porque te voy a regalar el desierto. ¿Cuántos de ustedes dirían amén? El proceso que Moisés sufrió fue para enriquecer al pueblo de Israel. Proceso que Moisés tuvo que vivir al ser empobrecido, sacado de la comodidad, para enriquecer a un pueblo que no tenía nada, ni siquiera esperanza. El problema que enfrenta Moisés con ellos ahora son libres. Pero había que preguntarse esta cosa. Me pregunto si sabrán utilizar la libertad. Me pregunto si sabrán entender el origen de su libertad. Me pregunto si sabrán entender la razón de su libertad. Me pregunto si sabrán mantener su libertad. Un compuesto bastante difícil con el que usted y yo luchamos, querido. Porque si bien es cierto, todo el personal, todas las personas que hemos venido a los Estados Unidos, excepto algunos que llegamos acá de rebote, pero la gran mayoría de personas que han llegado a los Estados Unidos han buscado una mejor vida. Amén. ¿Y cuántos las han encontrado? Ahora, ¿qué significa mejor vida? Te lo voy a poner en perspectiva. ¿Mejor vida es tener una casa? Pregunto. ¿Mejor vida es tener una casa? Todos los hermanos de mi esposa tienen casas en México. Todos.
Mejor vida es tener un carro. Yo manejaba una camioneta 1991 en el 1992. Tener vida, tener mejor vida, es comer mejor. Aquí todo lo comemos con fertilizantes. Y en nuestro país agarramos el manguito de la mata, el limón de la matita, el pescado del río. Yo agarraba un canasto, yo no sabía, yo no conocía la tierra tabasqueña, pero cuando llegué a la tierra tabasqueña, pues tuve que aprender. Y un día un hermano me dijo, yo tenía 14, 15 años, me dijo el hermano: Samuelito, ¿quieres comer camarones? Y digo, me encantan los camarones. Dice, agárrate este canasto, mijo. Agarré el canasto. Y ahí voy con el hermano y me dice, ahora mete el canasto aquí y saca el canasto. Pues yo voy de obediente y meto el canasto y saco el canasto. Saqué como 10 camarones. Y le digo yo, ¿y esto qué es? Me dice, son camarones de agua dulce. Dije, camarones de agua dulce. Yo ni siquiera sabía que los camarones también estaban en el agua salada. Yo nada más sabía que habían camarones. Yo no sabía que habían camarones de agua dulce, ni camarones de agua salada. Lo bueno es que me dijo, son de agua tibia a 30 de temperatura. ¿Sí? Agarré mi canasto. Otro hermano dijo, Samuelito, ¿quieres pescar? Bueno, pues yo no sé qué significa pescar, pero vamos a pescar. Agarró, tiró su anzuelo y sacó un robalo así, con una rayita negra en la mitad del pescado. Y ese pescado está bien caro. Lo vendió y entonces diezmó del pescado. Pero luego agarró y metió su anzuelo otra vez, sacó varios pescados y dijo, este pescado es para la casa pastoral, y nos dio un pescadito a nosotros. ¿Tú crees que la mejor vida está aquí? No, la mejor vida está en aceptar a Cristo, que te da vida, vida eterna. Porque te voy a decir una cosa, todo lo que tienes aquí te cuesta mucho. La pregunta de Moisés era, ¿será que van a saber utilizar la libertad? ¿Será que van a entender el origen de su libertad? ¿Será que entenderán la razón de su libertad? ¿Sabrá que sabrán mantener su libertad? Moisés está cerca de terminar su carrera, por lo tanto tiene que hacer lo mejor posible para que este pueblo que viene de la esclavitud no vuelva a caer en la esclavitud. Sin embargo, su trabajo está a punto de terminar y ahora el pueblo tendrá que mostrar que aprendió la lección. De lo contrario, tendrá que pagar por no haber aprendido. Moisés lo deja muy claro al pueblo lo que tiene que hacer para ser próspero. Y dependerá del pueblo llegar a ser próspero o vivir en la pobreza. Esta mañana veía una fotografía de una joven, quizás 19, 20 años. Su mamá quizás tiene la edad que yo tengo, o quizás menos, por ahí, pero más o menos por ahí anda. Su hermana de ella era una maestra que asistía con su esposo a la iglesia que mi padre pastoreaba. Él era un carpintero, ella era una maestra. Los dos vivían en la escuela donde ella daba clases. En uno de los salones habían hecho la casa para ella y ahí se hospedaban ellos dos. Él había fabricado una casita en la parte de atrás donde había puesto su taller de carpintería. Con el paso de los años han comprado una casa y está muy bonita su casa, toda de material, toda terminada, toda pagada. Pero la hermana de ella se vino a los Estados Unidos. Aparentemente, como todo mundo lo piensa, el sueño americano es realizar el dinero. Lo que no te das cuenta es que el dinero cuesta tu propia vida. Eso es lo que no te das cuenta. Hay un intercambio. Este es el lugar donde vivo. Mira lo que tiene. Verso número 9. Y te voy a hacer una pregunta. Si no tú vives en este lugar. En el verso número 9 de Deuteronomios capítulo 8, verso 9, dice la Biblia: tierra en la cual comerás el pan, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Dígame una cosa, ¿cuántos de aquí están escasos de pan? ¿Cuántos de aquí tienen dificultad para llenar su platillo de comida? Esa es la tierra que Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel. Esa es la tierra en la que usted está hoy.
En los Estados Unidos, querido, se están agotando los acuíferos más grandes de los Estados Unidos y del continente, porque se están utilizando 6 pies de agua de los acuíferos por año y solamente recupera 1 pulgada por año de agua cada acuífero, el acuífero. Lo que ha creado una sequía muy profunda en California, que después va a golpear otra parte de los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en la India y lo que está ocurriendo en China. Lo que está pasando aquí es que los cultivos, no simplemente para situaciones alimenticias, sino para las situaciones industriales, los cultivos están absorbiendo demasiada agua. ¿Y cómo no van a absorber tanta agua si cada vez pedimos más? Cada vez queremos más. Antes nos daban un platillo chiquitito y con eso nos conformábamos. Vamos al buffet y parece una torre de control. Después de todo lo que trajimos en el platillo, regresamos el 50% o el 40%. ¿Y a dónde va a terminar? Al bote de basura. En la tierra no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada. Tengo una pregunta para usted. ¿No es cierto que usted, esta tierra que describe Deuteronomio, es la que donde usted está también hoy? ¿No acaso su refrigerador hay más de lo que usted puede comer? ¿No es cierto que cuando va al restaurante hay comida que trae en una cajita con la ilusión de que se la comerá y termina en el bote de basura? Es porque en su mesa hay abundancia y porque no come su pan con escasez. En otras palabras, querido, usted está en la tierra de abundancia. ¿Lo ha entendido o no? Usted está en la tierra de abundancia. Yo estoy en la tierra de abundancia. Usted tiene la oportunidad de escoger lo que quiere comer, cuando lo quiere comer y todavía peor, dónde lo quiere comer. Pregúntese usted si sus padres o sus abuelos tenían esa oportunidad. Pregúntese usted si sus padres y sus parientes más cercanos en línea hacia atrás tenían esa oportunidad. Sin embargo, usted la tiene. Porque Dios, por su misericordia, le ha placido tenerlo aquí. Pregúntase si tus condiciones de vida serían las mismas si estuvieras en tu lugar. Sin embargo, Dios te ha permitido en su voluntad llegar a este país. Lo que hagas estando aquí, Dios te da la oportunidad de estar aquí mediante su voluntad. Pero lo que hagas estando aquí va a estar bajo tu voluntad. Tú vas a escoger cómo vivir. Vives en una tierra de abundancia. Tienes que aprender a vivir con abundancia. Pero para eso tienes que someter la arrogancia. Ay, Dios. Vives en una tierra de abundancia. Tienes que aprender a vivir con abundancia. Pero para eso tienes que someter la arrogancia. Mientras tu arrogancia, que es producto de tu ego, y tu ego es producto de los deseos de tu corazón, porque nunca te atreves a decirle no al corazón, entonces lo que es abundancia, para aparente abundancia, se va a convertir en pobreza. Estás en un país de abundancia. Estás en un país bendecido, sí es cierto. Estamos en un país bendecido. Pero hay algo interesante que dice la palabra de Dios, lo que no debes de olvidar. En el verso número 8 del capítulo 8, verso número 11, capítulo 8 de Deuteronomio, dice, por favor, hermanito querido, profundice este verso en su corazón. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cómo dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Quizás sería muy atrevido de mi parte preguntarle a alguien cuál era su historia antes de venir aquí
a este país. Quizás sería muy atrevido de mi parte decirle que nos diga cuál es la transición que vivió para llegar aquí y para estabilizarse aquí en este país. Sin embargo, conozco historias de aquellos que vinieron simplemente esperando vivir un poco mejor. Pero conozco muchas historias de personas que vinieron queriendo vivir un poco mejor y terminaron viviendo mucho peor. No se trata únicamente de que estás en este país para ganar dinero. Ojalá lo entienda tu corazón. Y los jóvenes que han nacido aquí, que se han criado aquí, que pertenecen ya a esta cultura y a este país, y que disfrutan de todas las maravillas que sus padres les dan, y que creen que porque sus padres se las dan ahorita, simplemente van a ir y las van a agarrar una vez que salgan de la autoridad de sus padres, están totalmente equivocados. Porque nadie te va a regalar nada. Te tienes que partir el lomo, como decían mis abuelos. Tienes que trabajarlo. Pero Dios te hace una aclaración y quiero que usted se la meta en su conciencia, porque es una orden de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Ponlo en tu calendario. Porque donde no lo pongas en tu calendario, tienes un grave problema. Dentro de la maravilla que significa el que Dios nos prospere, conlleva la responsabilidad de saber cómo manejar la prosperidad. Wow. ¿Cómo manejar la prosperidad? Dios mío de la gloria, no entiendo, no logro entender la ecuación. Cuando una persona gana tanto y vive tan mal. Personas que me han dicho gano $1,500 por semana. Y cuando vas a su casa tiene un agujero en el piso, la pared está despintada, los zapatos están despintados, él está despintado, todo está cayéndose. Y entonces hay algo que no funciona bien, o sea, no hay algo que no funciona, querido, no está funcionando, la ecuación está mal. ¿Para qué ganas tanto si lo que estás haciendo es desperdiciar tanto? No estás ganando, estás desperdiciando. No se dice gano tanto, se debe decir estoy desperdiciando tanto. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Hay que aprender a manejar la prosperidad. De lo contrario, lo que pudiera ser prosperidad se transforma en vanidad. Y al convertirse en vanidad, deja de ser prosperidad para convertirse en pobreza. La historia de un amigo de la infancia. No recuerdo su nombre. Vivíamos en un lugar llamado Repollo de Oriente. Y observa esta historia, querido, porque son historias reales, no son inventadas. La hermana de la esquina me dijo cuando yo era un niño: Samuelito, riégame las plantas, mijo, y cuando yo venga te traigo un reloj. Y Samuelito, con 8 o 9 años, ahí está regando las plantas. Llegó el tiempo de que los hermanos regresaban a México y la hermana me regala un reloj negro con numeritos que cambiaban digitalmente. Cuando vi el reloj me emocioné cuando tenía 8 o 9 años. Cuando crecí y ya no era tan inocente, tan ingenuo o tan tonto como usted le quiere llamar, fui a ver cuánto costaba el reloj. Me di cuenta que la hermana lo había comprado en 50 centavos en Walmart. Yo saqué la cuenta y dije: miserable de mí, que regué las plantas por 50 centavos. Pero miserable de la hermana,
que me engañó con 50 centavos. Cuando tú logras entender la capacidad que tiene la prosperidad, si tú entiendes la prosperidad y no la transformas en vanidad, y la vanidad no se convierte entonces en pobreza, porque la vanidad, la prosperidad, al convertirse en vanidad, la vanidad te va a hacer desperdiciar la prosperidad. Dilo conmigo, la vanidad me va a hacer perder la prosperidad y me va a llevar a la pobreza. La vanidad es, querido, la vanidad es terrible. Nada más que la vanidad proviene de tu propio corazón y del mío, de nuestro propio corazón. No es producto de nuestros padres, no es producto de nuestros abuelos, no es producto de la influencia, no es producto de nada, es producto nuestro. La vanidad se convierte en pobreza. Hay algo que no debe de olvidar nuestro corazón. No debe de olvidar que éramos, de lo que éramos, dónde estábamos, lo que somos y dónde estamos. Usted no debe de olvidar eso. Cuando usted lo olvida, anestesia su corazón. Muchos han olvidado que su vida era una escasez constante cuando estaban en sus países. Que estaban en un lugar donde no querían estar, pero no podían salir de ese lugar. Por eso la palabra de Dios hoy nos quiere recordar lo que éramos y lo que hoy somos, dónde estábamos y dónde estamos. Si olvidamos nuestro pasado, no entenderemos hacia dónde dirigirnos en nuestro futuro. Si negamos nuestro pasado, es como aplicarle una anestesia a nuestro corazón y decirle: tú nunca sufriste y nunca sufrirás. Literalmente es un engañoso para usted mismo. Querido, me sorprende cuando las personas a las que Dios ha bendecido, en lugar de prosperar, retrasan su vida. En lugar de avanzar, retroceden. En lugar de agradecer lo que se tiene y ponerlo al servicio de Dios, entonces retienen lo que tiene y lo ponen a su propio servicio. Recuerde que usted nada se va a llevar cuando se muera. Recuérdelo, por favor, nada se va a llevar cuando se muera. Le voy a hacer una invitación. Disfrute lo que tiene sin sufrir cuando gasta lo que tiene en lo que realmente vale la pena. A mí me saca de onda, Lo voy a poner en otros términos. Casi me doy un martillazo para entenderlo, pero no lo logro entender. ¿A cuántos hermanos les gusta tener una esposa bella? Luce mejor con un anillo de $500. Pero ¿cómo cree que le voy a comprar? Ni al carro le cambio anillos. Luce mejor con un maquillaje que no le deja así la mancha. Luce mejor con un vestido que no tiene 20 años de antigüedad. Porque ya no está a la moda, está en la historia. La pregunta es esta. ¿Sabes cuánto? Mira, querido, de verdad que por favor yo quisiera transmitirte el corazón, lo que yo siento en este mensaje, porque prosperidad no es simplemente tener dinero. Prosperidad es saber utilizar lo que Dios puso en tus manos, de manera que tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida como padre, tu vida como hijo, tu vida como miembro de la iglesia sea una vida bendecida. Me llamó la atención de este venezolano que estaba sentado, mi esposa y yo en la plaza. Llegó y me dijo: hace tiempo que no te veía. Le digo: es cierto, hace el mismo tiempo en el que tú no me veías, es el tiempo en el que yo tampoco te veía. Y me dice: pero te veo a ti y a tu esposa como una pareja bendecida. Y dije: Señor, te alabo y te bendigo, porque no me veo tan miserable como este pobre.
No, ¿sabes? Lo que Dios te ha puesto en tus manos es para que honre su persona, sea lo que sea. Por eso la palabra de hoy nos quiere recordar lo que éramos y lo que hoy somos, dónde estábamos y dónde estamos. Y el verso número 12, hay una cosa interesante en el verso número 12 que estremece mi corazón. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites. Pastor, mire, mi hermosa casa, pastor, qué lindo. A mí me emociona cuando alguien compra una casa, me encanta que alguien compre una casa. Y ahorita están los préstamos al 3.5%, así que si quiere ir, váyase buscando la forma de comprarse una casa. Dicen por ahí los agentes de venta. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques casas en las que habites. Y el verso número 13, y que tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente. No suceda que digas, hoy no llegué a la iglesia porque tuve que preparar un buen desayuno para mi familia porque estamos comiendo waffles. Compré una máquina nueva y le pusimos syrup de fresa con mantequilla en the surface y bacon in the bottom, con 2 huevos orgánicos. No sucede que digas, hoy no voy a la iglesia porque tengo que limpiar esta gran casa que Dios me dio y ahora la tengo que cuidar. Y la hermana dice, pastor, es que tenía que aspirar la casa. Señor, quítasela para que no tenga excusa. No sé que digas, no le he dado de comer a mis perros o a mi gato, por eso no creo hoy voy a poder ir a la iglesia. Alguien me dijo, le digo, hermana, ¿va a ir a la iglesia? No. ¿Por qué, hermana? Porque se murió mi gata. Yo batallé para como que me dieron un concussion. Me recuperé. Y le digo, ¿qué me dijo, hermana? Sí, pastor, no voy a la iglesia porque se murió mi gata. Y entonces yo bien espiritual, como pastor de la iglesia Crossroads, dije, ¿qué demonios tiene que ver la gata? No sea que digas, tengo tantas cosas que hacer a causa de lo tanto que tengo, que no tengo tiempo para Dios. No sea que digas, hoy tengo que sacar un buen negocio y no puedo hacer tiempo para Dios. Hoy yo te estoy diciendo que tengas mucho cuidado de no olvidarlo. En este país se puede convertir en un espejismo. Porque muy comúnmente los que lucen bien, ay Dios, Señor, ayúdame a decir esta frase. Porque muy comúnmente los que lucen bien tienen menos de los que no lucen tan bien. Porque estamos manejados por nuestra apariencia. Estamos manejados por nuestra vanagloria. Estamos manejados por impresionar a alguien. Estamos manejados porque somos producto de la sociedad que hoy es visual. Y solo si te ves bien, si luces bien, si la curva está en su lugar, entonces te tratan bien. Puede ser un espejismo. La invitación de Dios es a tenerlo a Él como el primer lugar en nuestra vida, no importando cuánto tengamos o cuánto nos falte. Una ocasión orando al Señor, porque su servidor no piensa en una iglesia pequeña. No, nunca he pensado en una iglesia pequeña. Jamás he pensado en una iglesia pequeña. Lo que no sé es lo que Dios está pensando.
Por eso digo, mi frase cambió. El tamaño de la iglesia no lo decidimos nosotros. Lo que nosotros decidimos es la calidad del servicio que le damos a la iglesia, a Dios a través de la iglesia. Entonces, es un espejismo muchas veces. Orando le dije al Señor, Señor, conociendo a Samuel le dije, Señor, quiero hacerte una petición. Si algún día, Señor, creo que soy lo que no soy, o creo que soy más de lo que soy, hazme caminar en la arena sin zapatos para recordar que tú eres aquel que lo das y lo quitas todo. Si algún día mi corazón lo olvidara, ayúdame a regresar. Pero ¿qué es lo que ocurre si me olvido de Dios? Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Creo que no hay nada más horrible que un corazón orgulloso. No se puede hablar con él porque cree que todo lo sabe. No se puede estar con él porque cree que todo lo posee, todo lo presume, todo lo fanfarronea, aunque nada sea de él. Creo que nadie quiere estar con un corazón orgulloso. El olvidarse de Dios lleva al hombre a convertirse en un corazón orgulloso y pedante, y por esta razón, ay Dios mío, muchas de las cosas malas que pasan en nuestra vida son puestas ahí para llamar la atención de nuestro corazón, que ha perdido el rumbo y la razón. Muchas de las cosas malas que pasan en nuestra vida son puestas ahí para llamar la atención de nuestro corazón, que ha perdido el rumbo y la razón. Si no quieres que Dios te ponga en el desierto, que te quite lo que tienes, que te ponga en la cacerola y te ponga a fuego alto, no te olvides de tu Dios. Porque Dios no es juguete. Dios no es manejable. Dios no es manipulable. Dios es Dios. Nosotros somos vulnerables. Ahora, cuando tú te pones y te olvidas de Jehová, te va a hacer pasar por un lugar que forzosamente te vas a acordar de él. Por eso muchas personas vuelven a Dios con la desgracia, porque la desgracia voltea su corazón al sufrimiento y el sufrimiento voltea sus ojos hacia Dios. Por eso es interesante. Dios, muchas veces de las cosas malas que pasan en nuestro corazón es porque hemos perdido el rumbo y la razón. Porque los caminos de los hombres llevan a la autodestrucción. Querido, hoy el Señor llama a nuestro corazón. Cuando el corazón se enorgullece, entonces suele decir, mi pastor no tiene nada que enseñarme. Él no fue a la escuela como yo. Él no tiene un título universitario. Él no gana lo que yo gano. Él no maneja el coche que yo manejo. Es un pobretón que lo único que puede hacer es predicar. Pobre pastor. Yo me imagino ver a Moisés en el desierto caminando con este pueblo. Y cuando el pueblo pensaba que se iba a morir de sed y renegó contra Moisés, y Dios le dice, toca la piedra, Moisés, y la golpeó desafortunadamente en lugar de tocarla, y brotó el agua. Yo me imagino a Moisés, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Si hubiera sido Samuel, que él le hubiera dicho, Dios, ¿no te parece que haberme sacado del palacio de Faraón para llevar estos cabezones aquí manejándolos, inmanejables, tercos, testarudos? Yo estaba mejor en el palacio. ¿Para qué me hiciste venir con estos? ¿Sabes la tristeza que a veces a mí me da? Me acaba de pasar el fin de semana pasado.
El pastor Samuel Castillo era un sindicalista. Él era jefe, era parte de los sindicatos y él manejaba gente y andaba para arriba y para abajo. Era un sindicalista, era un hombre que todo lo ganaba con la palabra. Dios lo sacó del movimiento sindical y lo puso de pastor. Qué ridículo. Ahora, ¿sabes lo peor del caso? Te lo voy a explicar. Le puso a una iglesia donde a veces la iglesia no quiere hacer caso, donde a veces la iglesia no entiende su predicación, donde a veces la iglesia no recibe su predicación, donde a veces la iglesia se pone al brinco. Y luego se pregunta, Señor, ¿no te parece que estaba mejor en el sindicato? Allá solamente daba órdenes y todo el mundo me obedecía. Yo me imagino ver a Moisés sentado y decir, Señor, Dios, yo creo que estaba mejor en el palacio. Mira el ventilador de 5 aspas. Sandalias último modelo. Nike, Jordan, de todas. Cuando el corazón se enorgullece, es una muestra inequívoca de que Dios no está ahí. Cuando el corazón se enorgullece, es una muestra inequívoca de que Dios no está ahí. Porque Dios no está con el orgulloso. Él dice que de lejos lo mira al altivo. De lejos. Dice que está con el humilde. Hay un cambio de corazón cuando te olvidas de Dios. Verso 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. El poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Porque yo, pastor, con estas 2 manos, pastor. No son tus 2 manitos, papacito. No son tus 2 manitos. Porque si eso fuera así, yo dijera, con estas 2 piernas, hermanos. Pero aquí traigo una venda atrás para poder caminar. No es tu fuerza. Grave el error del ser humano que tiene control sobre las cosas. Tus planes y los míos están estrictamente sujetos a la voluntad de Dios. Porque si a Dios le da la gana el que tú no te muevas mañana, Él todo lo que necesita es determinarlo y no te vas a mover. Basta de que uno de los disquitos que tienes acá y no son de rock and roll se te muevan y ya. Basta con que uno de los tendones que tienes aquí se te entuma y basta con que aquí la parte esta aquí se te entuma y entonces ¿qué así? No creas que tú lo tienes bajo control, ni yo lo tengo nada bajo control. Quiero que repitas después de mí esta palabra. Yo no soy quien tiene la fuerza. Yo no soy quien tiene el poder. Yo no controlo mi cuerpo. Yo no controlo la naturaleza. Yo soy controlado por quien controla todo lo anterior. Me dijo mi esposa, ayer me dijo mi esposa, fuimos a Myers, me dice, te acabo de comprar, dice, una carne. Y yo dije, algún steak, un T-bone steak. Dice, sí, aquí lo llevo, dice, pero este es para mí. Y entonces la pregunta es, ¿y yo qué? Y lo primero que pensé, viene volando algún pollo. Y me dice, no, te compré un pedazo de borrego. Me alegré. Porque quiero comer la carne, pero no puedo. Yo no controlo esa cosa. Como la carne y se me hincha el pie. Algunos que se le hincha otra cosa, pero a mí se me hincha el pie. Yo no controlo nada. Pero aquí viene el verso 19, algo que tienes que tomar en cuenta.
Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y ellos te inclinaras, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Cuando eres esclavo circunstancial, tienes la esperanza de un libertador. Pero cuando te has hecho esclavo voluntariamente, es casi imposible que puedas ser libre de ti mismo. Lo triste de esta sentencia es que llegó a consecuencia de nuestra propia voluntad. Esto es una sentencia capital. Olvidarnos de Dios no es algo que ocurre a causa de una agenda ocupada. Vamos a leerlo, por favor. Olvidarnos de Dios no es algo que ocurre a causa de una agenda ocupada. Más bien es algo que ocurre porque no lo ponemos en nuestra agenda. Hay personas que les cambian el turno y siempre llegan a su turno. Les cambian la hora de entrar y siempre llegan puntuales a la hora de entrar. Les cambian el día de trabajar y siempre llegan puntuales al día del trabajar. El horario de la iglesia es siempre el mismo y todavía no llegan. Las palabras del pastor Campos me llamaron la atención algún día. Venía manejando y venía durmiéndose en el volante. Lo malo es que yo venía ahí en el carro también. Le dije, pastor, no se duerma. Y me dice, no te preocupes, Samuelito, no te preocupes. Le digo, ¿cómo no me preocupes? Si usted fuera solo no me preocupa, pero yo vengo aquí. Y le dije yo, y usted ahorita lleva puro material caro, así que no lo desperdicie. Y se iba durmiendo y le digo, pastor, no se duerma. Y me contesta, dice, si yo me duermo, Samuel, este carro llega automáticamente a la iglesia. Y no traía GPS ni navegador automático, mucho menos para estacionarse de reversa solo. Y yo lo primero que pensé, yo creo que el pastor ya necesita estar en la presencia de Dios. Pero ese es el punto. Olvidarnos de Dios no es que ocurre a causa de una agenda ocupada. Más bien es algo que ocurre porque no lo pusimos en nuestra agenda. ¿Cuántos llegan tarde a una cita de doctor? Miren, a mí me llama la atención cuando a alguien le duele la muela. Esta historia me encanta. Cuando a alguien le duele la muela. Él no quiere que le saquen la muela. Él o ella no quiere. Yo soy uno de esos. Pero le ponen la cita a las 11, llega a las 10:30. Porque aunque no quiere que le saquen la muela, porque le está doliendo, sabe que va a pasar por el trauma de la sacada de muela, pero va a quedar bien. Y lo pone en su agenda, porque no quiere llegar tarde. Si bien es cierto, la prosperidad trae compromisos, ocupaciones y también distracciones, debemos entender que mantener nuestra prosperidad depende de una relación continua con Dios. Dígalo conmigo, depende de una relación continua con Dios. Ahora te voy a dar la ecuación. Prosperidad no es tener cosas a costa de mi felicidad. No es tener cosas a costa de mi salud. No es tener cosas a costa de mi familia. No es tener cosas a costa de nuestra relación con Dios. Eso no es prosperidad. Es una acumulación de cosas y de problemas. Prosperidad no es tener cosas a costa de mi felicidad, de mi salud, de mi familia o de mi relación con Dios. Eso es la acumulación de problemas. Ahora tenemos que entender que prosperidad significa tener a Dios, quien añade a nuestra vida lo que a nuestra vida le hace bien. Prosperidad significa tener a Dios, quien añade, dilo conmigo, quien añade. Otra vez, quien añade a nuestra vida lo que a nuestra vida le hace bien. Porque hay personas que les va a hacer bien tener un carro nuevo, sí.
Pero hay otros que les va a hacer daño, porque entonces se van a orgullecer y van a decir, como dijo aquel eh, personaje que estábamos en el trabajo y se paró en la línea donde termina la cerca del trabajo, allá por 1997, 98, y se para y se me queda viendo y me dice: Samuel. Digo: ¿qué pasó, Lorenzo? Samuel, de todos los carros que ves en el estacionamiento, Samuel, ¿cuál es el mejor? Y le digo yo: Lorenzo, indudablemente tu carro es el mejor. Y me contesta: ¿verdad que sí? Le dije: sí, Lorenzo, el tuyo es el mejor. Le dije: nada más te invito a una cosa. Dime, Samuel, sácalo fuera de este cuadrito y me dices cuál es el mejor. Porque fuera del cuadrito hay otros carros mejores. Fuera de tu circulito hay cosas mejores. Por eso precisamente es interesante. Prosperidad significa tener a Dios, quien añade a nuestra vida lo que a la vida nuestra le hace bien. Qué lindo es que Dios te dé una casa y que digas: en esta casa voy a servir a mi Señor. En esta casa voy a enseñar a mis hijos el valor de la palabra de Dios. Que digas: en esta casa voy a cocinar un arroz para mi pastor, porque no puede comer otra cosa más que arroz y maíz y pollo. Y tú dices: ¿y por qué le tengo que cocinar al pastor? No, no le vas a cocinar a tu pastor. Tu pastor no necesita que le cocines. Tu pastor necesita que lo ames. Eso es todo. Y cuando tú amas a tu pastor, como yo te amo a ti, como mira, querido, yo por mí no hubiera venido. Yo hubiera seguido mi vida loca. Pero Dios me forzó, me trajo y me dijo: ve a predicarle a la iglesia de Crossroad, a estos hermanos que yo salvé con mi sangre preciosa. Ve y predícales. Tú eres un cabezón, ellos no, pero tú ve y predícales. Qué lindo es el que Dios te bendiga. Qué lindo es el que Dios te añada. Qué lindo es el que Dios te prospere. Qué lindo es el que tengas más dinero en tu cartera. Que saques un Benjamín cuando te dé la gana. Un Benjamín ahí, como decía el hermano San. Sacaba su cartera de hermano San y metía los dedos aquí atrás ahí. Y sacaba un Benjamín y decía: pastor, este Benjamín es para ocasiones como estas. Dice. Y traía un Benjamín ahí como si nada. ¿Ok? Dilo conmigo: si he de ser esclavo de algo o de alguien. Ponte de pie conmigo, vamos a decirlo juntos. Si he de ser esclavo de algo o de alguien, escojo ser esclavo de Dios. Si he de ser esclavo de alguien, escojo ser esclavo de Dios. Escojo venir a la iglesia. Escojo servir a Jesucristo. Escojo darle a mi Señor. Escojo cantarle. Porque si yo soy esclavo de Él, terminaré en su gloria. Pero si soy esclavo de mis vanidades, terminaré en el infierno.